Les envío un afectuoso saludo desde Chile a todos los compañeros del Congreso Euro-Iberoamericano organizado por la UNED. Cecilia Marambio es quien les habla, profesora de la Universidad Andrés Bello, también investigadora y directora escolar. La tarea en la cual me he visto involucrada en los últimos años es en desarrollar el pensamiento de los estudiantes para que logren los aprendizajes. Como la experiencia como directora me ha señalado que nuestros estudiantes de estratos sociales más bajos no alcanzan logros académicos que le permitan ser exitosos en su vida futura. Es por esta razón que desde el año 2005 vengo estudiando este modelo del procesamiento de la información del Dr. Ronald Schmeck, que fue dado a conocer en Chile el año 2003 por el Ministerio de Educación, que no tuvo una acogida por la complejidad de su desarrollo en el aula. Pero desde mis estudios y desde mis análisis he corroborado que efectivamente logra desarrollar en los estudiantes competencias cognitivas superiores, necesarias para que ellos tengan una vida universitaria o una vida laboral con éxito. Es aquí que es importante reconocer desde la taxonomía de Bloom cómo se ha desarrollado el proceso de aprendizaje. Bloom desarrolló en su taxonomía que era necesario que iniciáramos el aprendizaje desde el conocimiento, haciendo pasar por el aplicar hasta llegar al evaluar con el alumno. Y Anderson, su discípulo, hace un ajuste de esta taxonomía a nuestra realidad, partiendo con una categoría que es recordar, puesto que nuestros estudiantes llegan con un conocimiento previo, bueno o malo, pero traen un conocimiento que hay que hacer que ellos recuerden, ya sea para corregir o para afianzar. Desde este modo también Anderson dice que es necesario pasar por la aplicación, pero su escala final no es el evaluar, sino el crear, es donde se le coloca al alumno en situación creativa para que se involucre con el conocimiento y genere algo que aporte al desarrollo de lo que él acaba de conocer. La taxonomía de Anderson, que es ajustada a Bloom, parte del recordar, el comprender, el aplicar, analizar, evaluar y crear, siendo la primera la más simple, donde se hace que el alumno sintetice aquellos conceptos que alguna vez adquirió, ya sea en la escuela básica, o sea, recuperar esa información, para luego ser capaz de comprenderla en sus procesos cognitivos y la pueda aplicar en una acción concreta que le permita dar sentido y significación a ese conocimiento recordado. Luego lo hacemos pasar por la capacidad de analizar, donde él va incorporando este conocimiento en su proceso personal del pensamiento para ser capaz de evaluar, criticar y hacer un registro de esta información de modo contrastante para luego crear, demostrar ese conocimiento desde su propia realidad. Evaluar es la competencia deseable alcanzar, donde vamos a poner al estudiante en una situación de confrontación desde el concepto entregado con su propia realidad, para luego él sea capaz de verificar que ese conocimiento tiene un sentido en la realidad en la cual él está inserto. Para luego ser capaz de crear. ¿Qué significa crear? Sea capaz de construir, sea capaz de argumentar y hacer un aporte propio desde el conocimiento ya adquirido. Ahora, Bloom, Anderson y Schmeck tienen una concordancia, que es buscar el logro del aprendizaje mediante estrategias que permitan que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas superiores, pasando de lo simple a lo complejo. Y nos vamos a detener en este momento en lo que es la estructura de cómo aprende el cerebro. ¿Cómo vamos a hacer que el alumno desarrolle competencias elevadas? Trabajando con él desde cómo aprende el cerebro.
El cerebro aprende siendo estimulado, con una estructura de organización donde vamos a hacer que el alumno registre información a través de la observación, a través del análisis de los datos, a través de la codificación. Les va a permitir dar un sentido y significado a todo lo que está siendo transferido a su cerebro. Una vez que él adquiere significación, puede ser capaz de analizar y puede ser capaz de crear y concretizar desde su realidad lo que se le ha incorporado desde el procesamiento de la información. De esta forma aprende el cerebro. El modelo del Dr. Ronald Schmidt es absolutamente coherente con el procesamiento de la información, porque él parte que el alumno aprenderá y desarrollará capacidades cognitivas elevadas siempre y cuando lo hagamos pasar por 3 procesamientos. Estos son, inicialmente, el procesamiento superficial, procesamiento elaborativo y procesamiento profundo. Lo importante para que el modelo tenga éxito y desarrolle efectivamente competencias superiores en los alumnos, se debe establecer en una clase de 45 o de 90 minutos. Y todos los docentes de cada asignatura deben implementar el mismo modelo, porque de esta forma estamos activando las conexiones cerebrales del alumno y haciendo que desarrolle una capacidad de pensamiento elevado. Explico la estructura del modelo. El modelo parte por el procesamiento superficial, que es donde entrego el conocimiento y hago repetir y uso la memorización y la clasificación de la información para que el alumno la registre y la incorpore. Luego, en la misma clase, yo establezco acciones y estrategias que permitan al alumno desarrollar e incorporar este concepto en sí mismo. Este es el procesamiento elaborativo. Lo puedo hacer desarrollar una guía de ejercicios, lo puedo hacer resumir un texto, de esa forma construir oraciones, de esa forma él está elaborando la información que ha adquirido en el primer procesamiento. Luego que ha comprendido el concepto a través del procesamiento elaborativo y la aplicación de este, lo hago pasar al procesamiento profundo, que es una verificación del logro de la metacognición, es decir, la adquisición total del concepto, haciendo que el alumno le dé sentido desde su propia realidad y sea capaz de recuperarlo con sus propias palabras, explicándolo de modo correcto, construyendo un nuevo conocimiento que le permita desarrollar capacidades críticas y analíticas de este concepto. El modelo se estructura bajo un estudio metódico. ¿Qué significa esto? Significa que yo, docente, debo ser fiel a cada uno de los procesamientos por los cuales tengo que hacer pasar al estudiante. Eso significa que en la clase siempre deberé planear un procesamiento superficial, un procesamiento elaborativo y un procesamiento profundo. En la medida que todos lo desarrollemos, la comunidad educativa se va a convertir en una comunidad de aprendizaje, donde todos aprenden y además desarrollan competencias cognitivas que le van a permitir tener éxito en la vida estudiantil futura, ya sea universitaria o en la aplicación de la vida laboral. El procesamiento superficial es una estrategia centrada en la memorización, en la recuperación de la información. Y si hacemos un análisis o una analogía con la taxonomía de Bloom, tenemos que desde este procesamiento estamos trabajando la taxonomía de primer nivel, de que es conocer y comprender. Y desde Anderson estaríamos recuperando, recordando y también comprendiendo. Y si nos quedáramos solo en este nivel, el nivel de aprendizaje sería bajo, porque solo recuperar información. Pero mi responsabilidad como docente es hacerlo pasar a un siguiente proceso, que es el procesamiento elaborativo, donde el alumno va a adquirir un aprendizaje de nivel medio, pero en la misma clase. En este procesamiento elaborativo, el alumno elabora una estrategia personal de incorporar el concepto a su propia interiorización.
comprendiéndolo a través de la aplicación concreta de una acción, que puede ser hacer un resumen, desarrollar una guía. Desde Bloom estaríamos trabajando en este nivel, aplicar y analizar. Desde Anderson estaríamos aplicando y analizando también y llegando a un nivel de aprendizaje medio, para luego pasar a un nivel de procesamiento profundo, donde voy a verificar que el alumno efectivamente haya logrado el aprendizaje esperado, lo haya incorporado y sea capaz de construir con este propio concepto nuevas estrategias de manifestar el aprendizaje, que puede ser a través de la creación de una obra literaria, a través de la creación de un problema con su resolución. De este modo estamos llegando a la cúspide de la pirámide del conocimiento, que desde Bloom sería evaluar y desde Anderson sería crear, alcanzando un nivel de aprendizaje alto. ¿Cuál es la discusión aquí? Que hacemos pasar al alumno por distintos niveles en una misma clase. Esa es la fórmula de activar sus procesos mentales y que él esté constantemente pensando, estableciendo relaciones para llegar a evaluar. Es complejo, no imposible. La dificultad de los docentes es en cómo planificar cada uno de estos procesamientos para una sola clase, puesto que el modelo anteriormente fue usado de modo erróneo, que era que en una clase se trabajaba el procesamiento superficial, en la otra clase se trabajaba el procesamiento elaborativo y en la clase final de un tema se llegaba al procesamiento profundo. Pero cuando se usó de esa forma el modelo no desarrolló habilidades superiores, no hubo avance en los resultados. Cuando uno lo trabaja en una misma clase, haciendo pasar al estudiante por los 3 procesamientos, es cuando obtenemos el desarrollo de las capacidades cognitivas superiores en el estudiante. Para eso, hemos ajustado la taxonomía de Bloom al modelo de Bloom y Anderson al modelo Schmeck, estableciendo y diferenciando los distintos verbos para cada uno de los niveles del procesamiento. De ese modo, ayudar y apoyar al docente a establecer y organizar una planificación centrada en los aprendizajes de altas expectativas. Nuestros profesores, al desarrollar esta planificación, organizan en una estructura clara y precisa el desarrollo de una clase. Primero, estableciendo las metas de la unidad, que son desarrollar competencias elevadas. Aquí tendría que estar los conceptos de evaluar y crear. La planificación debe ser diaria, o sea, clase a clase. Por lo tanto, requiere de muchas horas de trabajo del docente antes del aula. Establezco los contenidos en primera línea, que son los que tienen que ser concordantes con los planes de estudios ministeriales. Luego establezco las habilidades o competencias cognitivas que quiero desarrollar en el alumno, que son las que están establecidas en los planes y programas como aprendizajes esperados. Y luego establezco la estrategia que voy a utilizar en el procesamiento superficial para que el alumno recupere la información. Luego establezco las acciones y conductas a desarrollar para que el alumno pase por el procesamiento elaborativo y asimile este concepto a su realidad, para que luego, desde el procesamiento profundo, él sea capaz de evidenciar a través de la medición o la evaluación su metacognición. Se propone a este modelo concluir con un cierre, que es una pregunta con la cual se termina la clase y el profesor verifica. Esa pregunta debe estar concordante con el instrumento de evaluación. Los resultados son que al aplicar este modelo, los alumnos logran una mejora de sus resultados en los aprendizajes de un 70 a 80% de logro. En las mediciones SIMSE se alcanza de 30 a 40 puntos la elevación de su puntaje. Por lo tanto,
hemos verificado a través del estudio del año 2005 a la fecha que efectivamente este modelo apoya el desarrollo de cognitivas elevadas, permitiéndole al estudiante tener un futuro exitoso en los aprendizajes que vaya a desarrollar, sea a nivel universitario o en la aplicación de la vida laboral. En la web del Congreso estarán en detalle las presentaciones que ustedes podrán analizar y enviarnos las preguntas necesarias para seguir discutiendo. Es un tema complejo porque pone en cuestionamiento el trabajo del docente, en cómo éste debe trabajar planificada y colaborativamente con otros, y ese es un tema a discutir porque hay que transformar las unidades educativas en comunidades de aprendizaje. Desde esta forma alcanzaremos una calidad educativa en nuestros establecimientos. Este es un aporte que hemos desarrollado desde el año 2005, Roberto y yo. Bien, estimados compañeros, espero que tengan un exitoso congreso y logremos aprender a través de la discusión de los temas. Hasta luego.